Muy buenas, damos la bienvenida a nuestra audiencia. Esta vez a una tertulia un poco especial porque nos acompaña un crack que es Rubén Colomer, cofundador de Next Year Ventures. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Genial. Oye, gracias por lo de crack. No me considero como tal, pero bienvenido sea el calificativo que me has dado. Empezamos con las expectativas altas para nuestra audiencia. Está bien, sin presión, ¿eh? Sí, Eh, no, ya lo he visto, siempre. Sí. Así que bueno, pues como os podéis imaginar, hoy vamos a hablar de inversión, concretamente en startups de inteligencia artificial y un poco también del futuro que esto nos puede traer. Saludo también a mis copilots que me acompañan, como no, ¿qué tal, Frankie Corti? Muy buenas, pues yo iba a decir que justo hoy que teníamos a Rubén podíamos perder nosotros la presión y ponerse a él, pero bueno, con lo que habéis No la comentado podemos vamos compartir a en dejarlo por ahí algún perdido. problema. Nada, Acuerdo. encantado de estar aquí, de contar con Rubén y de hablar de un tema un poco diferente, ¿no? De lo que solemos tratar. Oye, para poner un poquito más de presión sobre Rubén y que el público lo sepa, estamos hablando de que Nestier es, diría, el primero de los primeros fondos de inversión en España centrados 100% en inteligencia artificial, ¿no? Eso es. Bueno, que yo sepa, sí. No sé si ha salido alguno antes que no me he enterado, pero que yo sepa, sí, es uno de los primeros. Creo que también de los primeros en LATAM. No sé si había un par o uno. Creo que era Hey Ventures que también había virado un poco a AI. Pero sí, vamos, uno de los primeros, seguro. Toma ya. Esto, Rubén, nuestros oyentes nos lo escuchan de vez en cuando, seguramente para ti sea nuevo, pero cuando nosotros estábamos buscando inversión para BrainShield allá por el año 2010 aproximadamente, teníamos que andar escondiendo lo de que hacíamos inteligencia artificial. Por eso ahora el hecho de que haya Ahora un es al fondo que revés. esté centrado en ese tipo de empresas es como que te vuela la cabeza, ¿no? De alguna forma. Bueno, de hecho, sí que es verdad que es o sea, es uno de los primeros fondos, o el primer fondo 100% en AI, pero nosotros, bueno, luego os cuento un poco el background, pero en Plug and Play ya invertíamos en startups de AI. En el 2013 creo que empezamos a invertir en alguna de inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahora se ha puesto muy sexy, muy de moda porque hace un par de años llegó la IA generativa, ¿no? Claro. Pero nosotros en GoHub, en Plug and Play ya invertíamos en inteligencia artificial y es verdad que en GoHub, que era mucho más deep tech, era también en entornos industriales, un poco menos sexy, ¿no? En computer vision, con mantenimiento predictivo y cosas de esas un poco más marcianas, pero ahora es mucho más sexy, mucho más divertido. Bueno, ahora claro, lo que ha traído la generativa, ¿no? Esto nos podría parecer sexy antes, lo que pasa es que también es verdad que era más de nicho, ¿no? Era menos pop, digamos. Ahora estamos en otras cosas. Pero bueno, también podemos hablar de cuál es el hueco que tienen todavía este tipo de tecnologías que evidentemente siguen teniendo su aplicación, ¿no? Tanto. Pasa es que ya es como que no, Parece que sean un poco del pasado, ¿no? Es no un se las poco llama como IA, ¿no? Eso ya no es IA, eso es Machine ya es Learning. con computer vision, con machine learning, pero ya no es IA, ahora ya es generativa. Eso es, totalmente. Pues nada, si quieres, empezamos y no, si nos puedes contar un poquito de tu trayectoria, cómo llegaste al mundo del Venture Capital, cuenta un poco tu historia, que eso a la audiencia. Pues, bueno, ya soy un poco viejo, ya lo he comentado antes, soy el más viejo de todos. Tengo 53 tacos y, bueno, yo empiezo en Venture Capital un poco por casualidad, ¿no? A mí me gusta montar empresas, he montado un montón, he cerrado la mayoría, conseguí vender una, después de la venta empecé a invertir como Business Angel y tuve la suerte que las primeras inversiones que hice, las dos primeras fueron exit, ¿no? Dos compañías que se vendieron a empresas americanas y a partir de la venta de la compañía y las inversiones, estoy hablando del 2008 o 2007, pues ya te crees que lo sabes hacer todo. Has vendido una empresa, inviertes y vendes, dices, hostia, esto ya se sabe cómo es el secreto, ¿no? Pero luego la realidad te da una hostia y te dice, no tienes ni puta idea de nada. Y bueno, seguí montando empresas, una de ellas con Juan Luis Hortelano, que lo conoceréis. Bueno, la última que montamos antes de que viniera Plug and Play era una compañía que hacía de country manager externo para compañías que habían levantado rondas de capital en Estados Unidos o en Europa del norte,
habían levantado grandes rondas de capital y nosotros hacíamos un poco de country manager externo, ¿no? Nos dedicamos a contratación, a PR, a desarrollo de negocio, un poco absolutamente todo lo que tenía que ver fuera del país de origen, y hacíamos un poco de soft landing para Spanish speaking markets, ¿no? Para ir o a España o ir a Latinoamérica, ¿no? Y bueno, y en la última compañía que llevamos, bueno, aparte de llevar muchas, con anterioridad pues se trajo a FitBarner, a Cocomen, a Paceflakes, a Wikio, empresas conocidas. Y la última fue Nine Flats, que era el copycat de Airbnb. Y trabajando con ellos, pues conocimos a Alberto Gutiérrez, que es el fundador de Aquaservice en Valencia, que a su vez es uno de los socios de Plug and Play en Estados Unidos. Entonces, nos mandaron a Estados Unidos, estuvimos estuvimos una temporada allí con Said Hamidi, que es el fundador y el CEO de Plug and Play. Y nada, hicimos muy buenas migas, muy buena relación, y él lo que quería es, pues lo que había conseguido en Estados Unidos, que era una mega aceleradora, una empresa de innovación abierta para grandes corporates y tal, quería llevarla a Europa. No había ninguno, Creo que el único Plug and Play que había en ese momento era el de Estados Unidos, en Sunnyvale, en Silicon Valley, y empezamos operaciones en el 2012, en 2012. 2012, en enero, empezamos los primeros programas de aceleración. Pues al principio éramos Juan Luis, Juan y yo, o sea, 3 personas. Ahora creo que Plug and Play sigue estando en Valencia y son más de 150 personas y es el back office del Venture Capital de toda Europa. Han invertido en megacompañías que ya supongo que conoceréis, pues en Dropbox, en PayPal, en Logitech, en Nilo, en todas las compañías más grandes que os podáis imaginar. Tienen una barbaridad de unicornios, pero al final, no sé si 6, 7 años después, Juan Luis y yo ya nos cansamos un poco. Cuando llegamos, creo que fuimos la primera aceleradora también en España, y cuando nos fuimos habían como 113. Y era, pues ahora ya no creo que podamos hacer más de lo que ya hemos hecho, y lo dejamos, ¿no? Ellos empezaron a hacer programas verticales de corporativos, etcétera, ¿no? Estuvimos una temporada montando otro tipo de empresas hasta que hace unos 5 años, creo, si no recuerdo mal, me entré en el equipo de GoHub, que entonces estaba Patricia Pastor, que es ahora actualmente mi socia, y entonces era la Managing Director de GoHub, que era un fondo, primero fue un fondo de 30 millones, luego un fondo de 60 millones para invertir en Deep Tech, pero básicamente todo lo que se invertía, o la mayor parte de lo que se invertía era inteligencia artificial, pero lo que decía antes, ¿no? De la no tan sexy. Y entonces luego se montó el fondo de 60 millones, apareció la IA generativa y fue el momento, supongo que os acordaréis, que vosotros también tenéis canas, ¿no? Cuando llega Internet a España y te conectas y ves que hay como una ventana al mundo que dices, esto va a cambiar absolutamente todo, lo dejas todo por esto, pues esto fue algo parecido. La única diferencia es que con la IA el cambio de paradigma va a ser muchísimo más grande que el que fue de no Internet a Internet, ¿no? Y eso es lo que creíamos, y por eso lanzamos el fondo, y en esto estamos todavía, o sea, con el fondo de Next Year. Qué guay. Oye, si quieres contaros un poquito sobre el fondo, cuánto habéis levantado, cómo lo tienes pensado, qué tipo de inversiones hacéis para ubicar a todo el mundo. El fondo va a ser un fondo, no hemos cerrado absolutamente todo, pero vamos a hacer el primer closing ahora en febrero. La idea es hacer 50 millones de euros, que el fondo sea de 50 millones de euros, para invertir en Europa, o sea, España, Europa, y oportunísticamente en la TAM y en Estados Unidos. Estas 3 áreas que son grandes, obviamente, es porque lo que hemos hecho anteriormente, tanto en Plug and Play como en GoHub, ya invertíamos en estas 3 áreas. Y me encantaría invertir, ya sabes que en Asia hay mucho de inteligencia artificial, pero es que no conocemos el mercado, ¿no? Uh-huh. Y en Europa, en la TAM, pues menos Brasil, que es el único continente dentro de Latinoamérica que es completamente a todos los demás, es el único que no conocemos, pero todos los demás sí, ¿no? Y aparte, pues llevamos más de 15 años con relación de fondos en Latinoamérica, en Estados Unidos por la parte de Plug and Play y tal, donde ya tenemos, muchísimos contactos en fondo, donde nos compartimos oportunidades, donde hacemos reuniones de seguimiento de deal flow de forma recurrente,
y nos pasamos oportunidades y vemos proyectos juntos. En cuanto a stage, o sea, vamos a invertir desde seed hasta Series A, o sea, no vamos a entrar en pre-seed, a no ser que sea alguna compañía que sea muy grande americana, que sí que el pre-seed americano es como el seed europeo o español, pero desde seed hasta Series A, entrando en un ticket inicial aproximado de $500,000, a 700,000 más o menos, y pudiendo hacer follow-on hasta 3 millones. La idea es hacer unas 30 compañías en un periodo de inversión de 3-4 años y la duración del fondo, como suele ser habitual, de 10. Siempre iremos a B2B, nada de B2C, porque ya tenemos más experiencia en ayudar a compañías B2B que en B2C. Y, bueno, básicamente, ya sabéis que la tecnología, o sea, entrando en inteligencia artificial, vamos a ser agnósticos en sector porque la tecnología es horizontal. Sí que es verdad que dentro de todos los sectores, que hay, pues bueno, estamos viendo, pues yo qué sé, mucho movimiento en ciberseguridad, en educación, en fintech, en DevOps, ¿no? En herramientas para desarrolladores, en infraestructura, aunque obviamente infraestructura es mucho más caro y vamos a tener que entrar en los primeros años del fondo porque tienes luego 10 años para poder tener un exit. Y luego, pues, aplicaciones horizontales, ¿no? En sectores, que está pasando en cualquier tipo de sector. No sé, se me ocurre Harvey en la parte legal, supongo que la conocéis, o compañías que tienen una base de datos tremenda de genómica y con esto hacen medicamentos, descubrimiento de nuevas enfermedades, etcétera. Pero bueno, básicamente lo que no vamos a entrar son en AI wrappers puros, sí que vamos a entrar en algunos aquellos que tengan una capa de defensibilidad con datos, ¿no? Quiero decir con esto que al final, oye, que sí, que puedes conectar un API a OpenAI y que te devuelva cualquier cosa utilizando el procesamiento de lenguaje natural del modelo, pero siempre y cuando tenga una capa de defensibilidad con unos datos o con un RAG o como quieras llamarlo, que si no funciona, oye, siempre puedes vender el dato y la empresa no se queda muerta, o si te joden porque te cortan la conectividad, pues bueno, puedes hacer tu propio modelo con esos datos. Está bien esa reflexión, ¿no? Porque que al final ahora mismo estamos en un punto en el que todo el mundo se pone la coletilla de hacemos inteligencia artificial, porque parece que si no lo pones, no eres Pero bueno, nadie. también te digo que esto nos pasa a nosotros y también lo hacen los fondos. Quiero decir que hay fondos ahora mismo que si miran un poco hacia inteligencia artificial parece que tengan más proyectos y sí que es verdad que nosotros, bueno, tenemos conocimiento de inteligencia artificial por el background que tenemos y sí que nos pasa muchas veces que hay startups que nos intentan demostrar que es AI, pero no es AI. Utilizan pues flujos, utilizan automatizaciones, etcétera, que hacen parecer que es inteligencia artificial, pero bueno, cuando rascas un poco te das cuenta que no, y viceversa, que es lo que te decía, ¿no? También hay fondos que hacen lo mismo. Y aquí la diferencia estaría, como has dicho, en el dato, ¿no? En tener una Yo serie. creo, en los wrappers, sí, porque luego tienes cantidad de empresas de inteligencia artificial que utilizan, no sé, por ejemplo, desde diferentes tipos de tecnologías que convergen en inteligencia artificial, pues, no sé, para hacer, por ejemplo, algo de infraestructura descentralizada con blockchain, con GPUs y tal, que hemos visto algunas compañías donde utilizan pues esa diversidad de tecnologías para concentrarse en inteligencia artificial. Qué guay. En cuanto a el riesgo que conlleva la inversión en empresas que puedan depender tanto de tecnologías que solo ofrecen. Esta es una pregunta que le hacemos a todo el mundo. Tecnologías que solo ofrecen unos pocos providers en el mundo y que en un momento dado pues te pueden fagocitar, ¿no? O quitar, o sacar un producto alternativo que te quita de en medio. Esto lo tendréis que tener en cuenta, ¿no? Obvio, y de todas maneras yo creo que es más oportunidad que amenaza. De hecho, si miras, por ejemplo, todas las compañías que ha comprado OpenAI, Salesforce, o sea, las grandes compañías, al final, por lo menos ahora en el inicio, se están dedicando más en M&A que a sacar cosas copiadas de terceros, ¿no? Y el otro día leía un artículo de Salesforce que hablaba pues, del tema de agentes, ¿no? Que obviamente, si tú eres una startup o si tienes algo de visión de mercado, sabes que
Si Salesforce, por ejemplo, hace algo de agentes que ya está haciendo, pues tiene que ser algo muy genérico para que pueda entrar a toda la cantidad de clientes que él tiene. Si haces algo muy específico en un nicho muy concreto, seguramente no se va a meter, que nunca lo sabes, obviamente, pero sí que te puede acabar comprando para utilizar esa tecnología o esa infraestructura o equipo para ofrecerlo a sus clientes. Nosotros siempre decimos que no vamos a ser un fondo que vaya a ir a bolsa, ¿no? No somos un fondo que vamos a esperar a que una empresa se vaya a bolsa, sino vamos a ser más un fondo de M&A o de secundario, ¿no? Porque al final nosotros queremos entrar en año 1 y en año 4, 5 o 6 que venga una compañía más grande y la compre, ¿no? Y un poco al final es un poco la visión que tenemos, ¿no? Pero más que nada porque si ves todo el circuito que está viendo M&A, de cómo se están comprando las compañías, cómo en poco tiempo una compañía puede pasar de facturar 0 a facturar miles de euros relativamente rápido con muy poca gente, pues nos da esa visión que creemos que puede ser real y rentable. Claro, es que con esto que dices, además, es verdad como que cambia mucho el panorama, ¿no? Cuando comparas startups más de Internet con las de IA, tanto por los volúmenes de inversión, ¿no? Que al final, joder, estamos viendo ahora con las de IA que enseguida valoraciones de billions y variaciones de billions, las más de infraestructura y demás, las más top, pero es como bastante más inversión y además los ciclos para revenue más cortos, ¿no? El otro día entrevistábamos también a Carles Reina de Eleven Labs, que es que al final nos venía a decir que en muy poquito tiempo están generando mucho dinero, mucho revenue. O sea, es casi más apuestas como más exageradas incluso que las de Internet, ¿no? Que ya comparados con otras industrias eran como muy todo o nada. Esto es todavía más, ¿no? Totalmente, no, es lo que te decía antes. Al final estamos viendo que compañías con muy poco personal están generando múltiplos de EBITDA rápidos desde la creación hasta primer año, con ARRs bastante altos. Y antes no, antes era mucho las compañías SaaS de antes pues igual tenían múltiplos de 10, 15x y no tenían todavía esa facturación que pudiera mantener su estructura de costes, ¿no? Con lo cual yo creo que es bastante diferente de lo que estaba pasando antes. Oye, teniendo el target en Europa, el target principal, ¿cómo se hace apetecible o qué tiene que tener una startup para ser apetecible para que le llegue un grande en una operación de M&A y la compre? ¿Cuál es la fórmula? Pues es que, mira, por ejemplo, el otro día estábamos, no sé si fue durante el Digital Summit, nos enteramos que una compañía valenciana había sido comprada por Hugging Face, ¿no? Que es Arquilia, una compañía que hacía, si no recuerdo mal, tema de, para desarrolladores y acabó comprando Hugging Face. Yo creo que al final es lo que te decía, ¿no? Una compañía grande se está centrando en cosas más generales, donde una compañía de nicho lo que puede hacer es atacar un mercado muy concreto y coger una masa de usuarios muy grande para ser apetecible para una compañía del tamaño de Hugging Face o cualquier tipo de compañía un poco más grande. Guay. En esta línea, Rubén, conectando un poco todas estas piezas, me da la sensación, como decías, que las operaciones de M&A van a suceder como mucho antes dentro del ciclo de vida de una startup. Y me explico. Antes un Google, pues a lo mejor tardar 10, 15 años en empezar a hacer, a tener capacidad para hacer grandes operaciones. Pero ahora estamos empezando a ver como que a los 2, 3, 4 años de vida de una startup de este tipo empieza ya a comprar. Tu visión sobre esto y también, en cierta manera, sí, más o menos tu visión sobre esto. Luego te voy a preguntar otra cosita en función de lo que cuentes para no intoxicar mucho la pregunta. No, lo que te decía, que decir, incluso ni 2 ni 3 años. Hay compañías que en 6 meses tienen una facturación muy grande o tienen unos inversores muy potentes donde les dejan al final aglutinar otras compañías que puedan tener servicios similares o clientes similares. Lo que hacen es aglutinar una cantidad de clientes para hacer la compañía mucho más grande. Y yo creo que esto es algo que pasaba, ¿no? Que ya pasaba, lo que pasa que ahora se hace de una manera muchísimo más rápida porque los plazos se están acortando en todo, tanto en levantamiento de capital, y te pongo como ejemplo, por ejemplo,
que supongo que sabréis datos, ¿no? Pero creo que, si no recuerdo mal, el 80% de las compañías que entraban ahora en Y Combinator, que levantaban financiación, el 80% eran de IA. Entonces, si no recuerdo mal, tiene 4 batch, 250 compañías por batch, que estás hablando de 1.000 compañías, o sea, de esas 1.000, 800 solo son de IA. O sea, cada vez hay menos de IA y más capital que se va enfocado a IA. Entonces, es normal que las compañías de IA, ya por volumen y por un tema probabilístico, es más normal que tengan más operaciones de money que las demás. Claro. ¿Y tú crees que al final también la sensación, ¿no? Y a lo mejor es porque estamos muy metidos aquí, pero la sensación de que todo lo que se había hecho en web se va a hacer ahora con IA, y por eso tanto, ¿no? En Y Combinator hay tantas empresas de este tipo y vemos surgir. ¿Cuál es vuestra visión del mercado en los próximos 3-5 años a este respecto? ¿Va a ser todo IA? ¿Se va a rehacer todo con IA? ¿O va a quedar también mucho espacio en el mercado para cosas que a lo mejor puedan sonar menos sexys desde este punto de vista, pero aún queda mucho recorrido? Hombre, 3-5 años y yo en ella veo un puto futuro tremendo que no sé ni cómo va a ir. O sea, ya me cuesta pensar lo que va a ser el año siguiente. No sé si os acordáis cuando, creo que fue a finales del año pasado, cuando empezaban a decir que encontrábamos el muro, que no se podía entrenar más datos, que no había tal, y OpenAI saca la versión O3 y dices, oh, joder, pues a lo mejor no estaba en el dato, sino estaba más en la inferencia, y a lo mejor no se necesitan tantos datos como parecía que se necesitaban, ¿no? Y quiero decir con esto que al final, en 3-4 meses, estamos viendo que pueden cambiar muchísimo las cosas, ¿no? Ahora, otro de los, bueno, que ya sabemos todos, ¿no? Que ahora parece que el 2025 va a ser realmente el año de los agentes inteligentes, los orquestadores, donde parece que sí que es verdad que faltan datos de entrenamiento y va a empezar a haber más movimiento en datos sintéticos de nicho. Es decir, es que va evolucionando todo a una velocidad tan grande que yo me doy cuenta, por ejemplo, si no estás ahí, por lo que comentábamos antes de la newsletter, si no estás aquí constantemente y ves lo que pasa, parece que te estés perdiendo siempre algo, ¿no? Y es un poco la visión. Yo espero que, porque el otro día estaba con Antonio Ortiz, monos estocásticos, y hablamos pues de la pregunta típica de la superinteligencia artificial, que cuándo llegará, ¿no? Pues yo me puedo poner a lo mejor un plazo de 3-5 años que creo que va a venir, pero es que seguramente dentro de 6 meses pasa cualquier cosa y me vuelve a cambiar la opinión. Claro. Está bien que saques el tema de los agentes, porque, bueno, es algo que no nos podemos permitir hoy en día no sacar en el podcast, en cada podcast. Está esperando nuestra audiencia el momento de los agentes. Lo vamos a esto puede ser como lo del móvil. No sé si te acuerdas cuando en la época del móvil decían, este año va a ser de verdad el año del móvil. Espero que lo de los agentes no sea igual. O bueno, depende de qué punto de vista. Pero bueno, es verdad que yo, vamos, mi visión con esto, con el tema de la meseta de performance de los LLMs y los agentes en la otra mano, ¿no? Que quizá entramos en otra fase en la que hay que encontrar las aplicaciones, ¿no? Porque hasta un momento dado, lo único que estábamos esperando desde que se lanzó ChatGPT y empezó todo este boom era o sea, estamos esperando GPT-4, GPT-5, estamos esperando el siguiente modelo que lo hiciera todo, ¿no? Y ahora parece que entramos en una fase en la que lo que tenemos que encontrar es dónde está el valor que podemos sacar con lo que ya tenemos, ¿no? No tanto con esperar a que llegue Google o OpenAI o quien sea y nos diga o nos marque el camino, ¿no? Y quizá ahora es un mejor momento, y está relacionado con agentes o con lo que sea, es un mejor momento incluso para las startups, ¿no? De encontrar dónde está el valor añadido para construyendo sobre lo que ya hay, no sobre lo que habrá dentro de 6 meses o un año. No, totalmente. Y además, creo que lo publica esta semana en la newsletter, donde te lo digo de memoria porque no recuerdo muy bien, pero creo que en una universidad, no recuerdo cuál, perdonad, habían sacado un modelo tipo O1, o sea, O1, donde lo habían entrenado solo con $400 y pico, cuando realmente ya sabes la cantidad de dinero que había costado. Y efectivamente es por eso, ¿no? Es
muchas veces cuando te encuentras como un muro, como que decíamos antes, donde te crees que ya no puedes avanzar más por un lado, empiezas a investigar por otro. Y es, por ejemplo, lo que está pasando en China también, con todo el tema de bloqueo con las GPUs y tal, pues bueno, ellos están avanzando hacia otro lado porque su limitación no les permite poner más máquinas a pensar cómo pueden hacer en Estados Unidos. También con este tema de lag y de los agentes que estabais comentando, parece que tenemos la tendencia en general de decir, vamos a hacer aplicaciones que sean generalistas, que nos resuelvan absolutamente todo, pero la realidad normalmente lo que nos lleva es a solucionar problemas más verticales, ¿no? Más de nicho, concentrarnos ahí. El otro día también hablábamos con la gente de Happy Robot. Ellos tienen una herramienta que funciona muy, muy bien para un nicho muy específico, como es el de las subastas, ¿no? Las pujas en el alquiler de camiones en Estados Unidos. Hablábamos con él de llevárselo a otros sectores, ¿no? Y seguramente sea bastante factible, bastante viable a nivel técnico, si lo quieres ver así, pero aún así hay que hacer una adaptación de la tecnología, pero más una adaptación también de negocio, ¿no? Y de la forma de venta y de cómo llegas al cliente. O sea, hay muchas trabas a día de hoy para poder encontrar esas soluciones que nos gustarían a todos, navajas suizas, que hagan de todo. Es que yo creo que, o sea, es muy difícil y vosotros sabéis que al final la tecnología es limitante en estos sentidos. Por ejemplo, nosotros hemos visto compañías que están haciendo herramientas de marketing para, bueno, pues desde que tú tienes el típico ChatGPT donde le preguntas, oye, ¿quién me va a charnear durante este mes? ¿O quién tiene más probabilidades de charnear? ¿O quién me va a hacer esto? ¿O quién me va a hacer aquello? ¿No? Donde te da toda la información basada en los datos que tienes históricos. Pues una el CEO tenía un problema que decía, oye, cuando yo he empezado con un sector, únicamente con un sector, y me funciona bien, he intentado abrir otro sector y empieza a alucinar el modelo. ¿Por qué? Pues porque realmente está preparado para trabajar en un nicho concreto y los agentes trabajan muy bien en un determinado conjunto de datos muy concretos y en el momento que te sales de ahí, pues empieza a alucinar, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante difícil que haya, por lo menos ahora, con todo lo que tenemos ahora, que sea muy generalista. Pero aún así, que es lo que decía antes, el problema de encontrar o de hacer algo generalista es que sí que puedes tener problemas por que un Google, un OpenAI o alguien saque algo parecido. Y cuando estás tú en nicho, es mucho más difícil que vayan a hacer un nicho concreto, sino algo mucho más generalista. Y siempre creo que el nicho va a ser bastante más eficaz. Si tú, por ejemplo, miras benchmarks, ya sabes que los benchmarks siempre los utilizan para definir que el modelo es muy bueno en algo, ¿no? Pero siempre lo hacen muy concreto, no te dicen que en un benchmark que es muy bueno de forma genérica, sino que hacen una tarea muy concreta muy buena. Pues esto es lo mismo. Sí. Pero bueno, hay ciertos sesgos con esto, ¿no? A la hora de definir, oye, ¿en qué me meto, ¿no? Para que me vaya bien. Y están estas analogías tan manidas como en la fiebre del oro, los que hacen los picos y las palas o los que se forran y tal. Y yo quiero ser uno de esos, pero es que claro, eso hay que tener una visión muy clara para que eso sea diferencial, ¿no? Sí, totalmente. Quizás es mejor, más práctico. Perdón. Yo digo que quizás es mejor, más práctico, oye, enfocarme en resolver problemas concretos, ¿no? Exacto. Y desde el punto de vista de un fondo, entiendo, hay muy poquitas startups que puedan ser tan genéricas, que puedan ser lo que está diciendo Lu, de los que habiliten todo el negocio o buena parte del negocio, pero hay muchísimas que pueden ser de nicho y muchísimo donde elegir para vosotros, ¿no? En ese sentido es como una fiesta. Ya, pero es que al final, que sea de nicho no quiere decir que no sea negocio para un inversor. Sí, por eso cosas digo. de nicho son tremendamente negocio. Mirad, no sé, cuando entró, por poner un ejemplo antiguo, ¿no? Un Dropbox o solo hacía una cosa, pero lo hacía tan de puta madre que el volumen de negocio que hacía era terriblemente grande, ¿no? Nosotros al final como inversores, ¿qué buscamos? Pues bueno, buscamos negocios que tengan un volumen de mercado muy grande para captar el máximo. No tiene por qué ser algo genérico para captar mucho valor, ¿no? Hay muchas veces que en el nicho suele estar todavía una mayor oportunidad. Pero a eso me refería. Hay precisamente muchas oportunidades, muchas startups que están surgiendo de nicho. Tenéis que saber o poder separar el grano de la paja e identificar las oportunidades buenas, ¿no? Hay mucho ruido en ese sentido ahora, ¿no? Ahí está el trabajo del inversor, ¿no? Donde al final, pues, no es que veas la startup y digas, bueno, pues empiezas a hablar, normalmente el proceso de due puede ser muy largo, pero antes de llegar a un proceso de due, pues intentas hablar con clientes, intentas hablar con proveedores que haya tenido, intentas hablar con tecnología. Nosotros, por ejemplo, en
en Nextyear tenemos un board de advisors muy potente, ¿no? Tenemos, pues por ejemplo, al VP de AI de IBM que está en San Francisco, pues tenemos gente de Meta, de Google, tenemos a gente de Revolut, tenemos gente de Nvidia, o sea, tenemos al final gente que si nosotros no llegamos, siempre podemos decir, oye, ¿esto cómo lo veis? Y entonces hay veces que pues, nos dicen, oye, que esto no os fijéis en esto porque esto va a sacarlo IBM en 2 días o esto no va a ser negocio porque se tarda mucho en la parte de consultoría para adaptarlo, lo que sea, ¿no? Y entonces nos apoyamos mucho también, obviamente, en los advisors. Y con esta proliferación de este tipo de startups, ¿hay alguna capacidad que echéis en falta específicamente, algún patrón que se repita o no? Lo digo pensando en que a lo mejor pueda ser perfiles muy técnicos y que falten gente de ventas o gente de marketing o cosas así, en los fundadores, ¿no? El equipo fundador. Nosotros al final pero esto ya no por inteligencia artificial, quiero decir, en toda mi vida de Venture Capital siempre hemos hecho lo mismo, ¿no? Lo mejor son equipos balanceados. Y ahora, por ejemplo, yo me acuerdo que en la época de SaaS del 2010 no hacía falta ni tener un equipo técnico. Es decir, hay mucha gente que subcontrataba, pero aquí no. Entonces aquí la tecnología tiene que estar in-house, el CTO tiene que ser de los mejores, pero sí que es verdad que a nosotros nos gusta, pues al menos que hayan 3 perfiles, ¿no? Donde tengas un CTO muy bueno, donde tengas un tío de ventas muy bueno y donde tengas un CEO con una forma de liderar súper buena. Y aparte de ahí todo lo demás suma, pero básicamente tener 2, 3 perfiles dentro del accionariado de los founders, pues para nosotros es súper importante. Y cuando estáis evaluando proyectos, ¿no? Ahora que aparte estás en fase, ¿no? de ver muchos proyectos, ¿cuáles son las cosas que más te llaman la atención? ¿En qué cosas te fijas más además del equipo? Más a nivel de, si quieres, de grandes oportunidades, de subtecnologías. ¿Qué estás viendo? ¿En qué te estás fijando más? Yo no miramos tanto. Lo primero que miramos, pero a fondo, es mucho el equipo. No solo la formación, los skills que tienen, sino, por ejemplo, la ambición, cómo tienen el cap table, para nosotros es súper importante, ¿no? Hay veces, estos son chorradas, pero que durante tanto tiempo al final te das cuenta que equipos que son 3 founders y tienen el 33, pues siempre va a haber algún tipo de problema ahí, porque nadie lidera realmente ni para el primer momento para decir, oye, yo soy el CEO, aquí voy a llevar el 40%, porque yo voy a... Es decir, hay ciertas cosas que sin querer, porque llevas muchos años, te das cuenta que acaban siendo problemas, ¿no? Pero todo lo que miramos es eso, la ambición, oye, hay gente que no tiene claro qué es lo que quiere hacer en 5 años. Hay gente que tú hablas con ellos el primer día y dicen, no, yo en año 1 voy a hacer... Luego puede ser que no se cumpla nada, pero gente que tiene muy clara cuál es la visión, cómo lo quiere hacer, qué clase de compañía quiere hacer, que esto no es su hijo, que estos muchos que dicen, no, es que esto es como mi hijo, ¿no? Tienen muy claro qué es lo que quieren hacer durante la vida de su empresa, a quién van a contratar, de dónde... O sea, hay gente que lo tiene tan claro que vas casi, no vas a ciegas porque luego haces una DIU, pero yo creo que miramos más esto, luego podemos mirar mercado, podemos mirar tecnologías, etcétera, etcétera, pero la parte del equipo y todo lo que tiene que ver con el equipo, que te decía, ambición, forma de trabajar, pensamiento y tal, es la mayor parte de ese equipo. Qué bueno, porque entiendo, aparte que pasa, ¿no? Pasaba en web, pasa ahora en IA. De hecho, bueno, que decía Frankie, ¿no? Cuando entrevistamos al CEO de Happy Robot, nos lo comentaba, que en muy poquito tiempo tuvo que pivotar. O sea, a veces sabes un poco la tecnología, sabes un poco, tienes un algo, pero a lo mejor no has afinado con el vertical. Y lo que dices tú, ¿no? Claro, te salen 1000 cosas. Nosotros, me acuerdo, en Plug and Play invertimos una... eran unos tíos de Madrid y los llevamos a Estados Unidos, a Plug and Play, a hacer un pitch allí en un evento corporativo que había. Y el día antes, ellos hacían una especie de localización con móviles y tal, y el día antes de pitchear sale WhatsApp y saca la localización en el móvil. Y ellos lo intentaban hacer, pues bueno, pues para padres, marcar, o para gente de reparto y tal, y dices, joder, en un día me he jodido todo el pitch que tenía preparado en mi viaje a Estados Unidos. Pues bueno, pues al final pivotaron. Es decir, que la gente que tiene esa resiliencia para cambiar, para hacer cosas, pues esas son las que realmente nos gusta a nosotros, ¿no? Bueno, a nosotros sí, supongo que a todos los inversores.
Sí, bueno, en un entorno de alta incertidumbre también necesitas este tipo de cosas para tomar decisiones, ¿no? La actitud al final de las Hombre, personas que llevan el negocio es clave. Eh, total. y luego el Excel también, por el otro lado, que también no puedes evitarlo. Oye, hablando de esto, y aquí no hace falta que desvele muchos secretos, ¿no? Pero como he dicho Excel, me he acordado, em, ¿cómo usáis la IA vosotros en el fondo? Uf, bueno, no voy a desvelar nada que no se sepa, ¿no? Pero pf, intentamos utilizarla sobre todo para los primeros filtrados. Quiero decir, hay muchas veces que nos llegan, te pongo algún ejemplo chorra, que son muy chorras, pero que nos ayudan mucho, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, te manda un mail. Te manda un mail y te dice que quiere inversión y tal. Cuando tú tienes un formulario, que intentas que el formulario vaya directamente al CRM, que al CRM lo vincules dentro de un pipeline. Bueno, que todo esto lo puedes hacer con CRMs que ya hay de inteligencia artificial. Nosotros usamos uno de ellos, donde puedes ordenar muchísimas cosas, hacer workflows, etcétera. Pero hay gente que te manda un mail. Entonces, pues bueno, nosotros, por ejemplo, utilizamos programas a mano, o sea que al final utilizas la API de OpenAI, te llega un mail, utilizas Zapier, pasas datos desestructurados a estructurados, miras dónde está todo lo que te ha pedido, todo lo que te dice dónde está, ¿no? La valoración, tal, lo pasas al CRM. Es decir, todo esto al final son automatizaciones con inteligencia artificial que lo que hace es automatizar casi todos los procesos. Y luego puedes incluso coger todo el contexto que te ha puesto, compararlo con tu contexto tesis y ahí decir, oye, pues no entra absolutamente nada, le mando ya un mail directamente y le digo que no entra en tesis. Pero el problema que tenemos nosotros al final es todo esto lo hacemos, pero luego nos gustaría hacer muchísimas más cosas que se pueden hacer, pero no hay mucho tiempo. Sí, en eso está un poco todo el mundo, ¿eh? Estamos todos igual, ¿eh? Estamos todos igual. Pero sí, se puede. Ahora, por ejemplo, ya te digo, con cualquier API conectada a algo más Zapier, puedes hacer verdaderas virguerías. Y con eso, de momento, ya tenemos bastante. En cuanto al uso que se hace, y hablando de esto, de la IA en las organizaciones, nosotros, por ejemplo, hace ya bastante, hace como año y medio, tuvimos en el podcast a Nacho de Keifan, a Nacho Puel, y ellos acaban de sacar un estudio en aquel momento de impacto de la IA, bueno, hacía muy poco que había salido ChatGPT y tal, e identificaban allí 3 áreas en las que la generativa iba a tener mucho impacto, ¿no? Que una era la creatividad, otra era potenciar la inteligencia de las personas y otra era la productividad. Pero, bueno, dicho así de una manera muy, Genérica. muy genérica. Y eso es verdad que dentro de que tiene mucho sentido, quizá esas percepciones han cambiado, ¿no? ¿Tú cómo lo ves hoy en día? ¿Dónde está el valor? Es que yo creo que el valor está donde realmente lo quieras utilizar, porque las herramientas te dejan hacer absolutamente todo, desde la parte creativa, en parte de imagen, en vídeo, todo lo que quieras, pero para desarrollar, por ejemplo, otra cosa que hacemos nosotros es para hacer un primer análisis. O sea, cuando tú te llega una startup donde tienes el deck, donde tienes el email, puedes hacer un primer análisis porque hay veces que sí que nos ha pasado, y esto lo entenderéis, que los decks hay veces que no sabes qué hace la compañía. Porque cuando suele pasar, cuando es alguien que es muy, muy de producto, y esto suele pasar en muchos CEOs, CTOs, se enfoca demasiado en el producto, no en la visión de negocio. Entonces, entender qué es lo que hace la startup por un subconjunto de diferentes trabajos que hace la compañía es bastante complicado, y con la IA funciona bastante bien, que entiende mucho mejor que lo que puede entender a lo mejor alguien de negocio, qué es lo que hace la compañía. Entonces, pues bueno, pues esto yo creo que se utiliza de la mejor manera que puedas, ¿no? Tanto en la parte creativa como en cualquier tipo de parte. Y quizá la clave está en sistematizar esto, ¿no? Porque claro, al final está bien y nos pasa a todos, ¿no? Es que hay algunos que aplican más este mindset, ¿no? De, oye, voy a intentar automatizarlo o apoyarme y tal, y otros que lo tienen más lejos. Pero quizá haya una oportunidad, sí. Yo creo que los que somos frikis de nacimiento intentamos automatizar absolutamente todo. Si pudiéramos, automatizaríamos nuestra vida personal. La de, oye, voy a hacer un regalo a mi madre tal día para que no tengo que hacer nada y me aparto de todo esto. Pero hay gente que realmente no tiene esa necesidad. Nosotros
que supongo que muchos de vosotros sois más parecidos a mí, en el sentido que queremos intentar automatizarlo todo para perder menos tiempo. Yo creo que al final la gente lo que tiene que hacer es ver realmente dónde tiene esa capa de mejora o ese potencial mejora para aplicar herramientas que hay infinidad, que no tienes que programar desde cero. Y aunque tuvieras que hacerlo, oye, con Anthropic, con Cloud, puedes hacer verdaderas virguerías sin tener casi ni idea para hacer cualquier chorradita y a partir de ahí pues intentar probar, porque esto no es lo que decíamos antes, ¿no? Esperar a que venga OpenAI y lo haga todo. Es que se pueden hacer muchísimas cosas con un poco de ganas y de ensayo-error, testeo y salen muchas cosas muy chulas. Y ahí quizá, si vamos a un punto en el que la capacitación o la habilitación de la gente para conseguir resolver problemas de una manera muy barata, pues utilizando el cliente de Anthropic y 4 cosas, oye, hay un montón de historias de mi día a día que me puedo solucionar. Esto quizá eleve un poco el nivel de qué puede aportar una solución que desarrolla o que tengo que adquirir por parte de otra compañía, ¿no? Que aporte valor añadido sobre algo que inicialmente parece que es capaz de hacerlo absolutamente todo, ¿no? No, y aparte es lo que dices, ¿no? Que yo como empresa empiezo a ver que hay ciertas tecnologías que pueden mejorar mi productividad, abaratar costes, etcétera, y muchas veces hasta que no las pruebas dentro de la compañía no puedes ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que la parte de implementación y la adopción de inteligencia artificial viene mucho desde abajo arriba, no al revés, ¿no? Donde al final hay gente que empieza a probar cosas y empieza a decir la parte de arriba, oye, que con esto se pueden hacer muchísimas más cosas que podemos hacer, ¿no? Y más allá de estos temas de productividad que estamos tocando ahora, cuando leía vuestra tesis de inversión en la web, que imagino, vamos, que estoy seguro que es la que está vigente, hablabais de que os gustaba apoyar empresas también que tenían un impacto social positivo y también sostenible. ¿Eso os habéis encontrado muchos casos o es algo que todavía se deja de lado? No, en temas, por ejemplo, en agricultura, sostenibilidad y temas de IA, es que hemos visto un montón ya. Además, que es verdad que queda muy bonito decirlo, pero que realmente hay muchísimas cosas que con temas de agricultura, eficiencia de riego, mejora en temas de plaguicidas, donde no tienes que tirar tantos insecticidas en partes de cultivos, donde ves la humedad del agua, donde puedes regar en casos concretos con drones, con cámaras de JI, por ejemplo. Tiene drones ya que pueden medir humedades y tal. Es decir, ahí hemos visto muchísimo. Y yo creo que va a ser muchísimo más fácil entrar en temas de sostenibilidad con inteligencia artificial por ahorros, consumos de agua, etcétera, etcétera, o huella de carbono y tal, que como antes eran las compañías, ¿no? Donde no tenías inteligencia artificial y tenías que basarte un poco más en otros aspectos. Total. Quería también un poco cambiar de tercio un poco para ver un poco, o sea, a mí es que soy muy futurista, ¿no? Entonces un poco mirando un poco a futuro, Nacho, con tu visión. ¿Qué cosas crees que vamos a empezar a ver en startups de inteligencia artificial que a lo mejor todavía no hay muchas ahora, pero que por oportunidades de mercado, por tendencias o demás, más allá a lo mejor de lo obvio de agentes, ¿no? Que ahora están empezando a surgir muchas cosas, ¿dónde crees tú que van a surgir más oportunidades? Es que yo donde veo más oportunidades realmente, o sea, y lo creo es en cualquier tipo de vertical. Quiero decir, antes os ponía el ejemplo de Harvey, donde al final Harvey ha construido un pequeño modelo donde tiene toda la jurisprudencia. Bueno, supongo que conocéis Harvey, ¿no? Donde mete toda la jurisprudencia, los casos, sentencias judiciales, etcétera, y al final tiene una herramienta que cualquier abogado puede utilizar, o cualquier despacho o bufete de abogados, desde hacer sentencias, redactar demandas de forma terriblemente rápida. O había una, por ejemplo, de genómica, que creo que es argentina, donde tenía una de las bases de datos genómicas más grandes de todo el mundo y lo que podía hacer es, bueno, pues podía sacar fármacos nuevos, podía ver nuevos tipos de enfermedades, medicina personalizada para cada tipo de paciente y al final lo estamos viendo en health, lo estamos viendo en legal y lo vamos a ver absolutamente en todos los sectores, ¿no? En educación, lo que decía antes, en ciberseguridad, etcétera. Pero yo creo que no es que vaya a haber una o algo muy concreto. Yo creo que va a haber muchas
en diferentes verticales donde van a poder ayudar a cualquier tipo de sector a mejorarlo. Justo leía hoy en LinkedIn, sigo una persona, se llama Tobias Swingman, que no sé si lo conocéis, es una de las referencias, ¿no?, dentro de LinkedIn en inteligencia artificial, y decía que muchas veces cuando llegan clientes suyos y le preguntan por qué problema solucionar, cuál es el problema que puedo solucionar en mi empresa, que cuando lo analiza muchas veces se dejan el más obvio y el más importante fuera de la ecuación, ¿no? Porque dicen, es que siempre se ha hecho así. La cantidad de cosas que siempre se han hecho así y que a lo mejor no nos estamos atreviendo a solucionar son las que nos pueden traer esas oportunidades que estás comentando, ¿no? No, obviamente, pero es que además es lo que te decía antes. Si tú miras la adopción, por ejemplo, en España, ya no te digo en cualquier otra parte del mundo con inteligencia artificial, es que realmente hay veces que a nosotros nos ha llegado gente de decir, oye, ¿con quién puedo hablar para que me ayude a implementar inteligencia artificial? Oye, o sea, a lo mejor no tienen ni datos guardados, ni saben cuál es su problema, ni saben... Yo creo que hay muchas veces que la gente utiliza tecnología o quiere utilizar la tecnología porque se ha vuelto mainstream y saben que pueden hacer muchas cosas, pero no saben ni los problemas primeros que tienen ellos, ¿no? Con lo cual, aplicar inteligencia artificial sin tener datos ni tener claro qué es lo que quieres hacer con ella es un poco... Totalmente. Hay un estudio de la semana pasada, creo, de BCG, de Boston Consulting Group, que habla un poco de la necesidad que se tiene a nivel dirección en las empresas sobre aplicación de IA. Y todo el mundo dice, sí, este año vamos a gastar un 25% del presupuesto, vamos a implementar un porcentaje altísimo, pero me cuesta... Es que ahí hace falta la pregunta ¿y en qué la vas a gastar? ¿No? Porque todo el mundo quiere gastar, todo el mundo dice que el presupuesto del año que viene va a usar un montón, pero falta la pregunta de ¿y en qué concretamente vas a usarla? Y lo que parece, en ese mismo estudio se menciona una cosa que es bastante, no sé, no sé si es algo que ha cambiado la forma de pensar, la tendencia y tal, pero se habla poco de la esperanza en cuanto al desarrollo de la productividad. Es decir, vamos a gastar dinero, vamos a resolver problemas, pero no esperamos que esto nos vaya a reducir el headcount mucho. Las personas son importantes. Es como que hay un shift ahí, ¿no?, con respecto a lo que se decía hacía un tiempo. Bueno, al final la mentalidad de las grandes empresas es la mentalidad de las grandes empresas. Yo recuerdo en el 2022 fui a dar una charla de inteligencia artificial en un foro mexicano que se llama el Foro de Mar de Cortés, donde suelen ir las 30, 40 familias más ricas del mundo. Y en uno de ellos, una de las grandes empresas, hablaba con el CEO y le decía, pues mira, por ejemplo, tenía mucha parte tenía mucho empleado dentro de la parte de atención al cliente. Decía, oye, con esto puedes mejorar, puedes evitar gastar demasiados recursos en estos y dedicar a tu personal para hacer cualquier otro tipo de cosa, porque él sí que es verdad que era de las típicas personas que dice, yo no quiero cargarme empleos, lo que quiero es que mejoren la calidad de vida. Y digo, pues joder, pon inteligencia artificial y capacítalos, enséñalos para hacer otro tipo de cosas que puedan ser mucho más importantes que lo que están haciendo hoy en día. Pero no lo entendían, porque también te digo que esto fue hace 2 años y algo. No lo entendían porque ellos pensaban que, oye, si yo utilizo la inteligencia artificial, al final toda esta gente se va a ir a la calle. Y yo decía, no tiene por qué irse. Si realmente van a ser más productivas, van a tener más horas para hacer otras cosas, para aprender nuevas cosas. Yo creo que al final es un win-win total. Sí. Decía Jensen Huang un comentario, el CEO de Nvidia, ¿no? Un comentario que me gustaba mucho en una entrevista que le escuché hace tiempo. Decía, el aumento de la productividad nunca en la historia ha llevado a menos trabajos, sino a más, ¿no? Bueno, eso es lo que decía Schumpeter, ¿no? También con el tema de la destrucción creativa. Al final, los trabajos no desaparecen, sino cambian por otros trabajos y con más trabajos nuevos que antes no existían, ¿no? Pues esto es más oportunidades, siempre sale positiva, ¿no? La renta. Pero sí que es verdad, obviamente, que hay una parte que al final desaparece porque cambia absolutamente, pero ha pasado con cualquier tipo de revolución industrial. Claro, se transforma. Hay trabajo que se transforma, pasa de un lado y va a otro. Se genera más del nuevo, pero si no eres capaz de transformarte, yo creo que es el gran reto para los profesionales, ¿no? El cómo me transformo con todo esto. Sí, además yo creo que es más preocupante, como te decía antes,
que con la era de Internet, ¿no? El que no se adaptaba a Internet, oye, después de, no sé cuánto han pasado ya, 30 años, o puede seguir subsistiendo, pero yo es que me da la sensación, no sé, igual me equivoco, con la inteligencia artificial esto va a pasos mucho más agigantados. Una persona quiero decir, por decirlo de una manera burda para que todo el mundo me entienda, una persona que no conocía nada de Internet y está en la era de Internet, casi no pasa nada, pero una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento usando la inteligencia artificial es mucho menos mediocre que cualquier otro. Es decir, que al final parece mucho más bueno. Entonces, yo creo que la diferencia va a ser abismal. Entonces, la gente que no se meta en inteligencia artificial, pero ya, yo creo que va a tener serios problemas para mejorar en su puesto de trabajo. En esta línea leí el otro día, no sé cómo exactamente era, pero más o menos a modo de ejemplo, ¿no? Como te voy a contar, que es que aquellos que no se han digitalizado, ahora con la IA además van a tener como un doble trabajo, pero mucho más fuerte. Es decir, pasar de no estar digitalizado o poco digitalizado al mundo de la IA es un salto cósmico, prácticamente. Entonces, bueno, los que en industrias que ya se han digitalizado y tienen, pues bueno, a día de hoy un buen conocimiento digital, el salto a la IA ya es un challenge, pero es abordable. Lo digo porque, claro, los que estamos en Internet, más o menos la digitalización la damos por hecha, pero es que hay muchísimas industrias. A mí me pasa cuando veo por aquí por los alrededores que hay mucha huerta, hay muchas cosas, ves mucha industria que no sabe ni lo que es Internet y muy seguramente en poco tiempo va a tener que competir con players como ellos en otras partes del mundo que incluso para cultivos, pues que ya están usando ya para detección de plagas, por ejemplo, y eso te va a dar unos rendimientos mucho mayores. O sea, yo creo que eso, que va a haber industrias que se van a sacudir mucho por esto, ¿no? Porque ya iban un poco por detrás en línea de lo que decías, pero es que ahora tienen que pegar dos saltos a la vez. O pegan un salto generacional o está complicado. Esa es una. Y luego que por primera vez en toda la parte de historia tecnológica, el coste de usar inteligencia artificial es relativamente bajo para cualquier tipo de empresa, ¿no? Una gran empresa hoy en día que no la utilice, puede venir alguien por debajo, que es mucho más pequeño, gastándose 4 duros de 4 APIs y tal, y funcionar mucho más rápido, funcionar mucho más eficiente que una compañía grande, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, en el fondo, bueno, supongo que en todos los fondos de Venture Capital tenemos 3 tipos de inversores, ¿no? Tenemos lo que llamamos Higher Net Worth Individual, que son inversores que han vendido una empresa o tienen algo de patrimonio, los Family Office y tal, y las grandes corporaciones. Y muchas de las grandes corporaciones, obviamente, pues a lo mejor hay corporaciones que tienen 300 millones de EBITDA positivo cada año. Entonces, que tú le vayas a dar 10 millones más de rentabilidad, no es que no les guste, pero que no es realmente lo que les importa. Realmente lo que les importa a muchos de los que hablamos, esa especie de vigilancia tecnológica. Oye, yo no quiero que me aparezca algo dentro de la inteligencia artificial que me pueda hacer daño a mi negocio. Porque yo ya estoy muy bien posicionado en el negocio y tengo una EBITDA de la hostia. Pero no quiero que venga algo que yo no me entere y que venga un competidor mucho más pequeño y me barra el mercado, ¿no? Y hemos visto casos Kodak, casos Blockbuster y casos Nokia o cualquier que quieras decir, ¿no? Y estos tienen ese miedo y, de la parte más de vigilancia tecnológica por lo que va a pasar. Es un reto, ¿no? Porque comparando con estos casos que has mencionado, clásicos que todos conocemos, ¿no? De grandes empresas que tenían una posición predominante y no de un día para otro han desaparecido. Parece que hoy en día, con el tema de inteligencia artificial, se aceleran tanto los ciclos de time to market, de experimentación, etcétera, que sí puedes desaparecer de un día para otro. No, pero es que, imagínate, no sé, pues, BlackBerry tampoco ha desaparecido de un día para otro. O sea, BlackBerry fue mucho más rápido que Nokia, que Kodak, etcétera. Y estaba ya en la parte, era Internet. Quiero decir que pasó también. Igual, inteligencia artificial va a ser muchísimo más rápido. Con eso, por eso que yo creo que tienen todos bastante, no temor, pero sí que tienen ese aspecto de vigilancia tecnológica que quieren tener para que no les suceda a ellos. Os cambio un momento de tercio, pero hay un tema que me da mucha curiosidad por ver cómo lo ves, Rubén. Desde el punto de vista, no sé si de los fondos, al menos del vuestro, todo este tema de regulatorio que está viniendo en principio desde Europa, ¿no? Con el AI Act, la creación de esta organización de AESIA, ¿no? Donde ahora parece que lo que vamos a hacer es
encontrar a quién podemos multar, como si estuviéramos poniendo multas de tráfico casi, ¿no? De alguna manera es como estamos buscando, no sé muy bien cuál es el objetivo, pero de alguna forma estamos poniendo muchas restricciones a las empresas europeas y ya veremos cómo se termina de transponer todo esto en leyes. Vosotros tenéis que tener ya eso en cuenta, imagino, cuando estáis evaluando una empresa, cuál es la aplicación, cuál es el sector, todo eso lo tenéis que tener en cuenta, pero ¿hasta qué punto os afecta realmente? A ver, obviamente nosotros invertimos en mercados diferentes, es decir, no es lo mismo invertir en una compañía en Estados Unidos por la regulación que hay en Estados Unidos que en Europa por la regulación que hay en Europa. Pero sí que es verdad que hay una cosa. El otro día me senté con uno de los responsables de la normativa europea dentro de España en temas de regulación y es verdad una cosa que suele decir, que dice, realmente lo que se regula es el proyecto como tal, no la innovación. Es decir, tú puedes crear algo que no lo saques como producto todavía, donde puedas ver si funciona y tal, y puedas desarrollarlo sin ningún tipo de restricción. En el momento que la saques y que veas o sea, y estás saltándote una normativa europea, obviamente te van a crujir. Pero no se está frenando tanto la innovación como decimos. Muchas veces siempre decimos, oye, es que parece que estén poniendo puertas a la innovación, cuando la típica frase de en China se copia, en Estados Unidos se innova y aquí se regula, ¿no? Hay una parte que sí, que obviamente es verdad, pero a mí me preocupa más otra todavía, que es que nosotros como europeos solemos tener esas innovaciones tecnológicas como 3-4 meses después de los demás. A mí eso sí que me preocupa. Más que la regulación en sí, que yo como compañía me puedo ir a Estados Unidos y creo la compañía ahí y empiezo desde cero o lo que sea, pero no poder probar una tecnología porque estoy aquí 3 meses más tarde sí que me preocupa, porque ahí sí que me frena la innovación, ¿no? Pero obviamente sí, tenemos que estar con toda la regulación presente, ya no solo por la parte de las multas, sino por cualquier tipo de prohibición que nos pongan desde la Unión Europea. Entiendo que, siguiendo con este tema, el tema de AI Act, por desconocimiento muchas veces y también por capacidad, una empresa pequeña, una startup pequeña, le pueda producir cierto miedo, ¿no? O sea, entro en la disyuntiva de o lo ignoro y tiro para adelante y luego ya veremos, o, bueno, yo no tengo los recursos como para estar pendiente de esto. ¿Vosotros desde el fondo dais algún tipo de apoyo con respecto a este tipo de cosas? Nosotros tenemos abogados, obviamente, en el fondo y pueden ayudar, pero realmente yo creo que es la propia compañía la que al final tiene que ver que realmente está haciendo algo que cumple dentro de la normativa. Pero no por nada, pues lo que te decía antes. Yo para mí la regulación viene más por empresas gigantescas y con casos de protección de datos muy, muy grandes, porque las multas que están viniendo, o sea, van en función de un porcentaje sobre facturación total. Sí. Entonces, y yo creo que van muy enfocadas a los Facebook, Google y tal, y por eso ahora que ya sabes que esto también es temas políticos, ¿no? Pues tú me vas a poner esta multa, pues yo hago que tu población no tenga las herramientas hasta que pasen 4 meses para ponerte en contra con ellos, ¿no? Pero es lo que decía, a mí me preocupa más esto, me preocupa más que la compañía o cualquier tipo de compañías que quieran aquí tener soluciones no puedan tener acceso a la API de whatever, lo que sea, hasta 4 meses después. 4 meses después en una carrera de inteligencia artificial, ¿sabes lo que es? Eso, y para mí eso es mucho más fuerte. Totalmente, y lo estamos notando aquí, ¿no? Y bueno, cabría hacerse... Eso da para otro podcast, ¿eh? No te queremos tener aquí toda la tarde, pero cabría preguntarse cuáles son las verdaderas motivaciones que hay detrás de esto, porque evidentemente hay una guerra de... no es que Estados Unidos no regule, anoche prohibieron TikTok, es decir... bueno, pero lo prohibieron y seguramente dentro de 2 días lo volverán a ver. Ya lo han vuelto a poner, ¿no? Pero... pero esto quizá, hay mucho interés político siempre exactamente. En esto y en temas empresariales, sí. Político y de competitividad, ¿no? Porque al final hay estas empresas americanas como Meta, Meta es quizá el que va adelante en la guerra con Europa, ¿no? Pues ahora no te doy llama. Y este tipo de cosas. Las decisiones las toman porque tienen esa guerra abierta, pero bueno, también la tiene Google,
y no hace lo mismo, ¿no? También les ponen multas y tal. Entonces, bueno, cabría preguntarse cuáles son las verdaderas motivaciones. El problema es que como esto no vamos a poder solucionarlo nosotros, o sea, Claro. que hagan lo que quieran y nos vamos a adecuar a lo que digan. Exactamente. Bueno, en la línea de no tenerte toda la tarde aquí ocupada, te vamos haciendo, si quieres, las últimas preguntas. A mí hay una que me gusta hacer mucho, que es, bueno, ¿qué consejo le darías a los nuevos emprendedores que se quieren meter en esto de la IA? ¿Dónde tendrían que enfocarse? Yo, o sea, creo que no o sea, yo he montado muchas empresas, pero yo creo que cada empresa me pasó una cosa diferente. Yo creo que independientemente se meten en algo de IA o quieren emprender, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos en el 2012 con Plan and Play, desde el Estado siempre se animaba a toda la gente a emprender. Y los lanzaban como que hay que emprender, que esto o sea, emprender es terriblemente duro. Y cualquiera que lo ha hecho sabe las hostias que se ha dado, los problemas psicológicos que ha tenido. Esto es una montaña rusa diaria, donde un día vendes 3 cosas y estás aquí y el otro estás en la mierda. Yo creo que tienes que tener muchísima fuerza mental para emprender, tienes que tener muchísimo esfuerzo encima, tienes que poder tener la capacidad de trabajar 20 horas al día durante mucho tiempo. No es nada bonito, pero no sé qué tiene que la gente que somos emprendedores, después del 1 viene el 2 y después la 3 y te dan hostias y viene la 4, pero no se puede explicar. Yo creo que el que quiera emprender tiene que tener muy claro que esto es algo terriblemente duro y que es mucho mejor pasarlo con un socio, tener a alguien al lado al que poder llorarle, al que poder empujarle cuando él esté mal y nada. Y yo creo que es el mejor consejo que nos puedo dar. Está bien, muy real. Y bueno, esto viene un poco a contradecir a Sam Altman y su idea de la empresa de una sola persona. Bueno, ya, pero vuelvo a decir, o sea, yo las he pasado putas en algunos emprendimientos y menos mal que tenía socios, porque te juro que yo he ido a psicólogos y no me entendían. O sea, a un psicólogo que le cuentes un poco qué es lo que te pasa, por qué estás caído, por qué estás bajo de moral. Digo, coño, es que hay 3 empresas que me han charneado y he perdido un montón de pasta. Y, bueno, pues ya vendrán más. Digo, que es que no entiendes, que esto es un acto. Bueno, pues al final siempre tener un socio que entienda un poco qué es lo que haces es mucho mejor que tener un psicólogo y es mucho más barato. Daría para otro podcast, es un tema también, y lo tendremos que hacer en un momento dado. Pero yo siempre me he preguntado si no habrá psicólogos que estén especializados en esto, ¿no? En Silicon Valley los tiene que haber. Yo lo encontré, de hecho, uno de mis mejores amigos, que es Jordi Miró, que está dentro de ahora no me acuerdo cómo se llama, bueno, tiene una empresa que ayudan a la gente en emprendedores por temas mentales, por temas, bueno, por todos estos temas que estábamos comentando. Ahora no me sale el nombre y me matará Jordi Miró, pero podéis llamarlo a él porque es buenísimo y os contará la cantidad de veces que le he llegado a llamar yo para decirle, Jordi, tío, no puedo más. No puedo más. Y bueno, y montaron una empresa donde ayudan a emprendedores a pasar todos estos malos tragos. Es que son experiencias que hay que vivirlas. Y lo que decías tú, Rubén, al final tampoco si no las vives no sabes lo que tienes por ahí. Pues yo creo que nos ha pegado un buen repaso, Rubén, ¿no? De cómo está el mundillo de la inteligencia artificial, de la perspectiva de un venture capital. Rubén, oye, si hay alguna startup que está haciendo algo chulo en inteligencia artificial y quiere hablar con vosotros, ¿a dónde tiene que ir? Bueno, directamente en la web hay un formulario que pueden rellenar para solicitar, o sea, para aplicar para inversión. Y a partir de ahí entra un proceso que, bueno, que revisamos que cuadre con la tesis que tenemos, nos ponemos en contacto con él, hacemos call y entra en el proceso. Y si no, directamente conmigo, me pueden encontrar por LinkedIn, me encuentran, tengo el mail por ahí, que es ruben.colomera@nextier.vc, o sea, me pueden encontrar ahí o en muchísimos de los eventos que solemos participar alrededor del mundo y, bueno, y que nos encanta conocer siempre nuevas startups, nuevas tecnologías. Qué guay. Ahora, como la gente escucha el proceso, saben que hay ya de por medio ya el que escriba, que piense hay un LLM, a ver cómo consigue hacer un poco de hacking del LLM para que eso entre bien. Bueno, que lo intente.
Y eso, usad el formulario, ¿eh? No enviéis el email, aunque también lo procesa la IA, pero usad el formulario que va bien orientado. Es mucho mejor, mucho mejor. Bueno, muchas gracias, Rubén. Ha sido un placer. Un placer, de verdad, haber podido participar. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Un ratito muy chulo. Y que vengan más, que vengan más. Venga, cuando Gracias, queráis. Rubén. Un abrazo Venga, fuerte. hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego.